Un feliz martes 15 de septiembre para todos ustedes. Estando aquí en Ciudad de México, pues nos estamos aproximando a marcar otro año más de independencia esta noche. Pero mientras eso ocurre, lo que nosotros queremos tratar el día de hoy tiene que ver con el tema de la energía. Tres cosas han pasado, tres anuncios han ocurrido en los últimos días. BP, esta compañía petrolera, bueno, pues que se está moviendo con importantes inversiones a lo que toca a energías, renovables. Y además de ello, hablar de el pico, que ya alcanzó el pico, dice un escenario de BP, el pico de la demanda de crudo hacia 2030, y plantea varios escenarios. Pero a ese estudio, bueno, se suman dos pronósticos de demanda también. El que se conoce el día de ayer de los países miembros de la OPEP y el que se conoce esta mañana, un reporte de la Agencia Internacional de Energía. Entonces nos preguntamos, efectivamente ya vimos lo mejor pasar cuando hablamos de demanda de petróleo y lo vimos el año pasado y lo que viene ya es otro escenario. ¿Y qué significa todo esto para nuestros países, para las empresas petroleras, entre otras? Bueno, pues le llamamos a Francisco Monalde, a quien hace tiempo no vemos. Él está, por supuesto, que experto en esta materia de Rice University, nos acompaña desde Estados Unidos, allá en Houston. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, Gabriela. Igualmente, ¿qué pensaste primero de lo que dice BP y luego de lo que está sumando estos dos pronósticos? Mira, en algún sentido eso ya lo había dicho BP y otras empresas. Lo que ellos agregaron fue un escenario muchísimo más de reducción, muchísimo más acelerada y por supuesto por el COVID están planteando la idea de que quizás ya ocurrió el pico de la demanda, ¿no? El escenario que ellos llaman business unusual, que es el escenario que yo creo que ellos mismos creen que es el más probable, es un escenario en que básicamente la demanda apenas crece, digamos, ahorita por el COVID estamos al final de año probablemente vamos a estar en 9% menos, es decir, vamos a estar en 90 y pico de millones de barriles en promedio, perdón, este año, pero ellos dicen va a subir apenas y se va a mantener por un par de décadas más o menos al mismo nivel de alrededor de 100, 101 millones de barriles y después va a empezar a declinar. En los otros escenarios, que son los que implican políticas más agresivas de cambio climático, la caída es muy significativa, 50% en el escenario de cambio rápido e incluso más, casi 80% en el escenario que ellos llaman net zero, que es el escenario que se requiere para mantener, digamos, la temperatura como está previsto en el Acuerdo de París. Sin embargo, ese último escenario parece imposible de cumplir, lamentablemente, para el planeta. Ahora, esto obviamente refleja una realidad que están viendo muchísimos actores. La duda es si es cuestión de 10 años más o si ya pasó el pico de la demanda, pero ya nadie piensa que puede haber un crecimiento importante de la demanda de petróleo en las próximas 2 décadas y por tanto esto implica, como en el caso de BP, cambios muy importantes en la manera como las empresas conducen el negocio. Y dentro de todo esto, lo que pronostican para, en cuanto a demanda, la OPEP, los países miembros de la OPEP, en su reporte que dieron a conocer ayer, y la Agencia Internacional de Energía, pues también son señales en relación con pronósticos de menor demanda este año y 2021, aunque no necesariamente significa que están sugiriendo la misma trayectoria. ¿Es así? Sí, yo creo que la última vez que vi, estos son escenarios más de corto plazo, pero la última vez que vi lo que plantean tanto la Agencia Internacional de Energía como la OPEP es un escenario en que todavía no ha llegado el pico, pero también la realidad que todos ellos ven es una realidad o al menos una reducción muy significativa en el crecimiento de la demanda que se venía viendo en el pasado. Y por supuesto el COVID abre muchas incertidumbres por un lado, pero por otro lado plantea la posibilidad de que se adelantó, digamos, el pico por los cambios, digamos, que ocurrieron y por la caída brutal de la demanda que tuvimos ahorita. Por ejemplo, una de las cosas que más crecía de demanda de petróleo era la gasolina de aviación. Y como te imaginarás, ese es un tema que se ha caído y no sabemos cuánto tiempo tomará en recuperarse. Ok, pero entonces la pandemia acelera, pero 2019 se va a escribir como el año en el que el mundo alcanza ese pico. ¿Cómo se va a escribir 2019 y debido a la pandemia, por supuesto, este nuevo capítulo? Mira, hay grandísimas incertidumbres, es la verdad, ¿no?
pero es posible que veamos esto como un hito histórico en el cual se llegó al pico de la demanda. Lo más probable es que si no se llegó, estemos en un periodo de relativamente poco crecimiento y en ese sentido, incluso si no se llegó y el pico ocurre dentro de 10 años, suponte a 2, 3, 4 millones de barriles más de lo que está hoy, de todas maneras vamos a ver esto como un punto de inflexión, creo yo. Entiendo, como un principio del fin. Ahora, Francisco Monaldi, ¿qué no para pasar a la alternativa que son, digamos, estos combustibles sustentables, ¿no? Y no combustibles fósiles, pues, o alternativos? ¿No se requieren multimillonarias inversiones todavía de la magnitud que una pandemia en este momento no le permite a los gobiernos emprender y sí necesariamente al sector privado también emprender, aunque hay partes del sector privado que están altamente endeudados? Sí, bueno, si uno ve las cifras que se requieren para los escenarios en que cae de manera significativa el consumo de petróleo, las inversiones que se requieren son colosales, realmente colosales, y en algunos casos son prácticamente poco creíbles, ¿no? Son escenarios que yo creo que se hacen casi por un ejercicio teórico de qué es lo que tendría que pasar para que pase tal cosa, ¿no? Porque realmente es muy difícil imaginarse que, sobre todo en un contexto de recesión mundial, se puedan empezar a dar estos niveles de inversión. Debo decir que incluso en el escenario en que ya hayamos llegado al pico o que estemos cerca del pico de petróleo, se requiere también una inversión gigantesca en petróleo propiamente, porque recuerda que si tú no inviertes en petróleo, cae la producción. Entonces, tú tienes que agregar alrededor de 30 millones de barriles en los próximos 10 años de nueva producción solo para mantenerte en el nivel de producción actual. O sea que aunque en petróleo ya deje de ser, digamos, el motor de la industria energética mundial, seguirá siendo importante invertir en petróleo. ¿Cuánto del mundo todavía depende del petróleo para generar todas estas actividades, aun cuando la pandemia las ha trastocado, por supuesto, Francisco, para tener una idea? Mira, lo que pasó es que el petróleo básicamente hoy en día se usa para transporte y algo para petroquímica, ¿no? El 70% es para transporte. Como la pandemia fundamentalmente lo que hizo fue reducir nuestra movilidad, en particular, como te digo, aviación, pero también transporte, entonces el petróleo se vio particularmente afectado comparado con otras fuentes de energía, como por ejemplo la electricidad, que no es producida casi con petróleo, tuvo una reducción, pero muchísimo menor, porque siguió, digamos, la gente consumiendo en sus residencias, buena parte del sector manufacturero siguió funcionando, ¿no? Entonces, por eso es que el petróleo fue particularmente afectado. En la transición energética hay un hidrocarburo que es el gas que va a tener que jugar un rol muy importante también. Y eso también abre la oportunidad de que empresas como BP o como Shell o otras, sobre todo las europeas, que son las que más agresivamente se están queriendo transformar, tengan un espacio en hidrocarburos también que es el gas. Ahora que estás hablando de BP, ¿qué tan fácil o sencillo es que una empresa que tiene tantas décadas en la exploración y producción de petróleo, y creo que son 2.600.000 barriles más o menos lo que todavía tiene BP en su producción, me corregirás, es hacer esta transición? Y te pregunto, en el caso de BP, pero por supuesto pensando en las señales que manda o mandaría a las empresas de nuestra región y las estrategias en nuestra región. Mira, en el caso de BP hay obviamente una presión muy grande en Europa de que las empresas petroleras se reinventen, más allá de incluso si uno cree, si los europeos creen o no que llegó el pico de la demanda o que ya pasó, hay esa presión de que ellas tienen que ser parte de la solución del tema de cambio climático. Y entonces eso ha hecho que empresas como BP cambien. Bueno, en el caso de BP es simbólico porque ellos realmente se están lanzando un plan que década, ¿no? O sea que realmente ellos se lo están tomando en serio esa transformación. Hay dudas históricas porque el sector petrolero en el pasado trató de diversificarse cuando cayó el precio del petróleo en los años 80 y se cometieron grandísimos errores. Las empresas petroleras se metieron en cosas de las que no eran particularmente buenos haciendo, hotelería, electricidad, etcétera,
y la mayoría se tuvieron que salir de eso y perdieron mucho dinero. Entonces, hay empresas, como tú sabes, por ejemplo, las empresas de los Estados Unidos son bastante más escépticas de la idea de que es posible hacer lo que quiere hacer BP, que es transformarse en una empresa de energía, fundamentalmente de energías nuevas, ¿no? La verdad que está por verse, es realmente una estrategia, yo diría que bastante arriesgada. Hay accionistas que pueden pensar, ¿por qué se va a diversificar BP? Yo como accionista decido dónde me diversifico. Yo pongo mi dinero en una empresa de renovables si yo quiero, pero BP es una empresa petrolera, ¿no? Pero por supuesto hay gente que piensa que BP tiene una serie de conocimientos. Por ejemplo, ciertamente hay temas como si uno es experto en plataformas costa afuera, entonces quizás, por ejemplo, el conocimiento de eso te puede servir para los parques eólicos, estos gigantescos como los que hay en Dinamarca, ¿no? Entonces, ciertamente sí hay algunas áreas en que puede, digamos, el conocimiento que ellos ya tienen trasladarse a convertirlos realmente en una empresa de energía. Y no son solo ellos, Shell en una manera un poco más concentrándose en gas, también ha empezado eso. Equinor, la empresa noruega, también está invirtiendo mucho en renovables. O sea que hay un conjunto de empresas que están moviéndose fuertemente en esa dirección. Y a lo que tú me preguntabas, sí. disculpa, de las empresas nuestras latinoamericanas, el reto ahí es mucho más complicado porque piensa que las empresas latinoamericanas, la mayoría son estatales, hay algunas privadas, y para las empresas estatales es muy arriesgado porque se pueden quedar, es muy difícil que una empresa como Pemex o Petrobras se transformen en empresas de electricidad, de otros temas, y entonces la pregunta es, ¿se van a quedar con esos activos, lo que llaman stranded assets? O sea, ¿qué estrategia deben tener las empresas y qué riesgos están asumiendo nuestros estados con esas empresas? Si no hay esa evolución, porque la apuesta de BP es transformarse o morir, o al menos ser muy reducida, muy reducida, muy reducida en los próximos años, si hay esa transición en uno de esos escenarios que escribe, pues aquí la pregunta es para estos gobiernos que tienen esa mayor dificultad en la región, Francisco, pues es aceptar el escenario de ser, de haber dependido tanto para países como México, quizá demasiado tarde, lanzarse al agua en sus proyectos de petróleo, quizá, no lo sé, pero también aceptar quizá la realidad de tener que vivir con empresas más pesadas de lo que realmente pueden sostener, pero también con una, digamos, pensando más hacia adentro, es decir, que la sobrevivencia de estas grandes petroleras estatales va a ser más hacia adentro en unos años, porque lo que nos hablas tú es, todavía se requieren inversiones, todavía va a ser importante esta fuente también de energía, etcétera. Sí, yo creo que le queda una ventana de oportunidad a Pemex, a PDVSA, de desarrollar sus Petrobras. reservas de petróleo. Lo que cada vez, exacto, cada vez se van a hacer más arriesgados meterse en proyectos, por ejemplo, grandes de largo plazo como Costa Afuera, ¿no? Como Presal o como Aguas Profundas en el Golfo de México. Entonces, las empresas tienen que pensarse eso seriamente. Una de las cosas que pareciera lógica es que las empresas del Estado deberían compartir ese riesgo con el sector privado, es decir, lo que estaba planteado en la reforma energética mexicana, y porque por el Estado arriesgarse a meterse de cabeza en un tema que puede convertirse en obsoleto en cuestión de una década, es un riesgo que quizás con el dinero de los contribuyentes no es prudente hacer, ¿no? Pero, como tú dices, de todas maneras hay un espacio, sin duda, para invertir en petróleo por algún tiempo y es una ventana de oportunidad que estos países deberían aprovechar, pero siempre con un ojo claro en que esto no va a durar mucho tiempo y que tienen que pensar en el futuro. Déjame terminar solo con BP en relación con lo que nos acabas de decir. Una apuesta de esta magnitud, como lo está haciendo BP, porque también anunció el fin de semana inversiones importantes, la pregunta es, una empresa, o más bien una estrategia de esta magnitud, encabezada por alguien como BP, necesariamente requeriría para su éxito que la visión de las autoridades en Europa se alinee, ¿no es así? Porque sola no podría. ¿Cuál es esa lección en relación con alinear esas visiones y cuánto también tiene que ver que son países con recursos, economías desarrolladas, etcétera, para que esto realmente llegue a buen puerto si estamos hablando de apuestas arriesgadas? Para cerrar. Sí, tal cual. O sea, esto requiere
que haya una política muy agresiva de los países alineada con la estrategia de BP, y eso es lo que ellos están imaginando que va a ocurrir, es decir, que va a haber un impuesto a las emisiones de carbono o que va a ser relativamente costoso, y eso a su vez va a convertir en negocio mucho más rentable temas como las energías renovables, ¿no? Porque de lo contrario va a ser muy difícil que esta estrategia tenga éxito. Claro, esto pone de una situación muy diferente, histórica, ¿no? Que las empresas petroleras siempre fueron muy renuentes a todo este tipo de políticas, aunque recientemente las han apoyado en términos más generales, pero esto pone a BP del otro lado, es decir, como una empresa que ahora estaría más bien del lado de políticas agresivas en esta materia. Te agradezco mucho esta perspectiva, Francisco Monaldi, estaba yo pensando en Fernando Lozada, y sobre todo, ¿sabes qué? Que nos has contado en la historia cuántas veces he intentado, que esta no sería la primera vez, en tu opinión, eh, ¿es la apuesta, digamos, es una apuesta adecuada, es una apuesta coherente la de BP o todavía, ya sabemos que hay precedentes recientes dentro de BP, pero ¿es una apuesta coherente? Mira, es coherente con lo que ellos están viendo, con lo que ellos son famosos por sus escenarios Sí, de sí. energía, y claramente ellos están viendo un escenario en que no se imaginan que otra estrategia tiene sentido, ¿no? Pero ciertamente está por verse si es posible agarrar uno de estos gigantes petroleros y cambiar el rumbo de un gigante de estos y convertirlo en una empresa tan diferente, ¿no? Está por verse, es una apuesta interesante. Bueno, pues la historia se está escribiendo y yo te agradezco mucho, Francisco Monaldi. Saludos de Rice University, muchos saludos hasta allá. Un abrazo, que tú y los tuyos estén bien. Gracias, igual, Gabriela.